Bueno chicos, bienvenidos a su clase de física. El día de hoy vamos a trabajar con el anexo de la GTA 8. Vamos a seguir con una continuación de la GTA 7, que en la GTA 7 lo que vimos fue la ley de Ohm. ¿Recuerdan? Que la ley de Ohm relaciona tres variables que eran voltaje, corriente y resistencia. Recordemos rápidamente que el voltaje es el trabajo necesario para mover una carga dentro de un campo eléctrico y que ese voltaje genera una corriente eléctrica que era un flujo de electrones a través de un conductor eléctrico, dígase de un cable de cobre o de otro material mientras sea metálico. Y la corriente eléctrica se da una unidad llamada el amperio. Recordemos eso, que la corriente eléctrica se da en amperios, que el voltaje se da en una unidad llamada el voltio, y también viene la resistencia que se da en ohmios, como lo podemos ver en la ecuación de la ley de Ohm. ¿Qué era la resistencia? Era la oposición al paso de la corriente eléctrica. Hay baja resistencia cuando la corriente pasa muy fácilmente, muy rápido. Y hay una alta resistencia cuando le cuesta pasar. Bueno, cuando vamos a hablar de ese temita el día de hoy, de los circuitos eléctricos, chicos y chicas, vamos a estar hablando de la ley de Ohm y vamos a aplicarlo en esto que les decía, los circuitos. ¿Qué es un circuito? El mundo está lleno de circuitos, su teléfono tiene circuitos, la computadora que está usando en este momento tiene circuitos, su celular, y el circuito más básicos es como las luces de las casas. O se toca el apagador, la corriente se pone en movimiento y prende las luces. ¿Quién genera ese movimiento de la corriente eléctrica por los cables que llegan hasta el bombillo? El voltaje. Recordemos que un toma corriente, un voltaje típico en nuestras casas nos da 120 voltios. Y esos 120 voltios ponen en movimiento todos los electrones que están dentro del cable conductor y generan la famosísima corriente eléctrica. Y cuando pasa por un bombillo, genera una resistencia eléctrica y el alambrito, los filamentos que tienen adentro, bueno, los bombillos que habían antes ahora son LED, pero de igual manera la corriente genera una variación de su flujo y hace que incandezcan, que alumbren los bombillitos, ¿verdad? Ese es el circuito más simple, en donde tenemos un voltaje, una corriente y una resistencia que viene siendo el bombillo. La cocina eléctrica genera una resistencia, el coffee maker, el microondas, la cafeterita calentadora, todo genera una resistencia porque hace que se detenga la corriente de su tramo. Bueno, los circuitos eléctricos son caminos que propician el paso de la corriente eléctrica. Cuando hablamos de caminos, son los cables que propician el paso de la corriente eléctrica para que circule un flujo de electrones que viene siendo la electricidad. Elementos fundamentales de un circuito, eso es importantísimo que lo tengamos presente. Tiene que haber un voltaje, una corriente eléctrica y una resistencia. Cuando hacemos un circuito siempre vamos a tener un voltaje que se representa con la batería, que este es el símbolo de la batería, donde el chiquitico es el más y el grande es el menos. Vamos a tener caminos, que son los cables, por donde fluye la corriente eléctrica. Sale de menos y entra más. Ahí va la corriente eléctrica, I mayúscula, ¿verdad? Y vamos a tener en ese camino conectados artefactos. En este caso vamos a poner resistencias, puede ser un bombillo, una licuadora, y el símbolo para la resistencia es este resortito. Entonces esta va a ser la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Esto es un circuito, donde tenemos una fuente de poder, que es la batería, tenemos caminos por donde fluye la corriente, los cables de la corriente eléctrica, y las famosas resistencias, que podrían ser un bombillo, ¿verdad? Recordemos los bombillos. Bueno, ojalá que nadie use bombillos ya porque son muy dañinos para los sistemas de la casa, calientan mucho. En la parte del medio, eso es lo que hace que alumbre cuando entra la corriente. Eso podría ser el ejemplo más sencillo de una resistencia. Bueno, componentes de un circuito: voltaje, corriente y resistencia. Los circuitos eléctricos se consideran cerrados cuando la corriente circula en todo el sistema y se considera abierto, falta un puntico aquí, y se considera abierto cuando no circula corriente por él. Bueno, es como un apagador, se toca el apagador, cierra el circuito, porque un apagador lo que hace es juntar dos cablecitos por dentro y la corriente empieza a fluir. Y pasa como ven en el dibujo de aquí, pasa por R1, pasa por R2, puede prender varios bombillos a la vez o solo uno. Ajá. Y cuando se aprieta el botón, el interruptor se apaga, se corta. Los circuitos eléctricos se consideran cerrados cuando circula corriente por todo el sistema. La organización de los circuitos eléctricos se define en tres formas. Hay de tres formas para estudiar los circuitos: en serie, en paralelo y mixto. En este caso, para esta GT8 vamos a estudiar lo que son en serie y paralelo.
Recordemos que siempre vamos a usar la ley de Ohm en todo momento, porque como ustedes vieron, un circuito usa sus tres variables. ¿Qué es un circuito en serie? Vamos a ver qué es un circuito en serie. A mí me gusta cuando hablamos de circuito en serie irnos a Navidad, en diciembre. Vamos y compramos las lucecitas para el arbolito o para el pasito, o para las ventanas, que aquí en Costa Rica se acostumbra mucho ponerle luces a las ventanas alrededor, con diferentes patrones, estrellas, arbolitos. Bueno, eso es otra historia. Pero uno va y compra una serie de luces navideñas. Una serie de luces navideñas, ¿qué es? Es un alambrito, un conductor eléctrico, que él se conecta a un tomacorriente y tenemos un voltaje. El cable que tenemos aquí, por él fluye una corriente eléctrica y vamos a tener en ese cable un montón de resistencias, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 y pueden ser infinitas, ¿verdad? Porque hay extensiones, ¿se acuerdan? ¿Han visto las lucecitas navideñas? La serie de luces navideñas, como una serie televisiva, es un capítulo, luego sigue otro capítulo, luego otro, es uno tras otro, en una serie de luces, en un circuito en serie, que es el más simple, por decirlo, se lo vamos a decir de una vez, el circuito en serie es el más simple de todos, básico, no es que simple de fácil, es muy fácil, pero es de simple de básico, es lo más básico de lo básico. En un circuito en serie tenemos bombillitos, uno detrás del otro, aquí hay un bombillito, aquí otro bombillito, otro y otro. Bueno, yo sé que, en mi caso, cuando estaba más joven, mi mamá compraba esas, donde el chino, ¿verdad? En los supers, son cajitas, son verdes, son las más simples, ¿verdad? Y uno las ponía y alumbraba muy bonito. Pero ¿qué pasaba cuando se quemaba una de las lucecitas? Se quemaba una de las lucecitas. Ven aquí, la quité. Yo quité esa lucecita ahí porque se quemó. ¿Qué pasó? Se apagan todas. ¿Quién les ha pasado eso en la casa? O alumbra un pedazo y otro pedazo no. Eso se debe que en un circuito en serie, ese es el problema. Es como tener una sola carretera y en esa carretera hay muchos puentes, una sola carretera. Y se cayó un puente, ¿qué pasó? Ya no pudo pasar nadie más. Fue una carretera que tiene otra salida por otro camino, se puede rodear ese puente y seguir fluyendo. Pero no pasa así. En los circuitos en serie, solo la corriente tiene un camino. Y si ese camino, que viene siendo una resistencia o un bombillito, se quebró o se quemó, se apagó todo el flujo. Se detuvo todo, se apagó todo. ¿Qué es un circuito en serie? Eso sería para explicarlo con algo de la vida cotidiana. Unas luces navideñas. Las luces de Navidad. ¿Verdad? Que ya casi estamos en Navidad. Dios quiere. Dice, en este tipo de circuito las resistencias se colocan una seguida de la otra. Ahí está el ejemplo. La corriente que circula por una resistencia, ojo, esto es importantísimo, es la misma que circula por la siguiente. Y así sucesivamente. La corriente que circula por una resistencia es la misma que la siguiente. Este esquema, y eso es para que ustedes vean que es un circuito en serie. Entonces, si la corriente eléctrica que yo brindo aquí, inicial, es 10 amperios, ¿qué corriente pasa por la R1? Perdón. ¿Qué corriente pasa por la R1? 10 amperios. Por la R2, 10 amperios. Por la R3, 10 amperios. Por la R4, 10 amperios. Por la R5, 10 amperios. Por la R6, 10 amperios. Por la 7, por la 8, por la 9 y por la 10 pasa 10 amperios. En un circuito en serie, como solo hay un camino, todos tienen la misma corriente. Aquí tenemos un esquema ya visto, de unas luces navideñas, un circuito en serie. Profe, me preguntan, ¿cómo sabe uno que es un circuito en serie? Porque ustedes, veamos a ver, en este caso la flecha va para el otro lado, pero no importa. La corriente va para arriba, dice. Sigamos, vamos a rayar esto con el marcador, luego lo borro. La corriente va para arriba, sale de más, dice, véala. Sale de más, sigue, pasa por R1, sigue, pasa por R2, sigue, pasa por R3, sigue y llega a menos y sigue otra vez. Da la vuelta a la corriente. ¿Cuántos caminos tiene la corriente en un circuito en serie? Solo uno. ¿Y usted cómo lo hace? Bueno, con el lápiz o con el dedo va siguiendo la línea, como lo hice yo con este marcador amarillo, ¿verdad? Como lo hice yo con este marcador amarillo. Yo llegué y me fijé, mira, sale de aquí, pasa por la 1, pasa por la 2,
Pasa por la 3, pasa por la tuviera 4 y llegó. Nunca se separó, nunca se dividió, siempre tuvo un solo camino. Así sé yo que un circuito es en serie. Muy bien. Primer paso, un circuito va en serie. Ok. En estas características de los circuitos en serie vamos a verlo. Este es el esquema, recordemos. Tenemos una fuente de poder. Este es el símbolo para una batería, ¿verdad? Tenemos el símbolo para la resistencia. Esta va a ser la resistencia 1, esta va a ser la resistencia 2 y 3. Profe, ¿cuántas resistencias podemos tener en un circuito en serie? Las que sean. De 2 en adelante. Aquí puedo poner 8, aquí puedo poner 8, aquí puedo poner 8, aquí puedo poner 8. Ahí tienen, ¿ves? Todos y todas van en un solo camino. Entonces, eso es muy sencillo. Bueno, eso es lo que tenía que decirles de un circuito en serie. La corriente solo tiene un camino, ¿verdad? Véalo aquí. Sale de más y llegó a menos. Y no se divide. Entonces, para todas tienen la misma corriente. Y aquí está el super resumen, vea. Características de un circuito en serie. La corriente que pasa por cada uno de los resistores es la misma. O sea, si la corriente total... Si yo digo que la corriente, total, como les dije antes, es de 10 amperios, entonces la corriente que pasa por la R1 son 10 amperios, es igual a la 2, 10 amperios, es igual a la 3, 4, 5, las que sean infinitas. En un circuito en serie, la corriente total es la misma para todas las resistencias, no se nos olvide eso. Pero pasa algo con el voltaje. El voltaje total, ¿quién me lo va a dar? La batería, que estamos aquí. Digamos que aquí tenemos un voltaje de... Vamos a borrar esto que se ve un poco feo. Digamos que aquí tenemos un voltaje en la batería. Voltaje de la batería, pongámosle que son 3. 60 voltios. Ese es el voltaje que me da la batería, 60 voltios. Pero, ¿qué pasa con las lucecitas navideñas? ¿Qué pasa en un circuito en serie? Porque hay lucecitas yo no encuentro una serie de 1000 luces. Y si la encuentra, pasa esto. Se quema uno y se quema un pedazo alumbra, otra no. ¿Por qué? Porque es una serie de series. ¿Por qué? Porque en un circuito en serie, entre más resistencias tenga conectadas, el voltaje sufre una caída. Entre más bombillos tenga yo conectados en un circuito en serie, el voltaje se va dividiendo. El voltaje total se va dividiendo. ¿Cómo es eso, profe? Vea, sí, claro, vea aquí. Se los voy a explicar. Vean el esquema de un circuito en serie. Dice que la batería nos da 60 voltios. Hay 3 resistencias, 3 bombillos. En uno en serie, quiere decir que este va a tener un voltaje de 20 voltios. Este va a tener un voltaje de 20 voltios. Y este va a tener un voltaje de 20 voltios. Sumados, ¿cuánto me va a dar? 2, 4, 6, 60 voltios. ¿Se dividen 3 partes iguales? A veces sí, a veces no. Pero a la hora de sumar las 3, tiene que darme el voltaje total. Aquí digamos que las 3 se dividieron en 3 partes iguales porque son 3 bombillos idénticos. De 20 watts los 3, ¿verdad? Porque hay bombillos de 20 watts, de 50 watts, que es la potencia, eso es lo que consumen. Pero si los bombillos son iguales, se dividen en partes iguales. Eso puede pasar, sí, a veces no. Si son diferentes, se puede hacer de la siguiente manera. Digamos, un ejemplo podría ser este. Son bombillos diferentes. Digamos que este me dio un voltaje de 40 y este me da un voltaje de 10 y de 10, 40, 50, 60. Los 3 sumados me dan, ¿cuánto? 60. Eso es indiferente. Luego lo vamos a aprender a hacer. Pero se divide en 3 partes, siempre. 20 voltios, 20 voltios, 20 voltios. El ejemplo más simple. Entonces, la corriente es la misma. Voy a poner aquí que la batería me da una corriente, pongamos de, ¿cuánto les dije antes? 10 amperios. Yo sé que esta resistencia 1 tiene un voltaje de 20 y una corriente de 10 amperios. Este va a tener una corriente de 10 amperios. Y este va a tener una corriente de 10 amperios. ¿Ven? En un circuito en serie, la corriente es igual para todos, pero el voltaje se divide
en tantas resistencias yo tengo. Vea, este 60 se dividió en 20, 20, 20. Los tres sumados tienen que darme 60. Y si no, vamos al resumen, véalo aquí. El voltaje total es la sumatoria de todos los voltajes independientes. Entonces, el voltaje total se dividió en 3, entonces sería 20, 20, 20. Y sumados dan el voltaje total, que es 60. Entonces, eso es muy importante. Y aparece algo que es la resistencia equivalente. Eso es muy utilizado en electrónica. Es muy utilizado en electrónica. Vean ustedes aquí, tengo tres resistencias. Digamos que se quemó una. ¿Qué pasa si se quema una resistencia? Esta se jodió. Vamos a ver, esta se apagó. Se quemó esta resistencia. Recuerden que las resistencias son como puentes. En un circuito en serie se quemó esa resistencia. ¿Qué pasó con el flujo de corriente? Ya la corriente va por aquí y ya no se paró ahí, ya no hay paso, se apagó todo el sistema. Puede ser esta o esta o esta que se quemen, se apaga todo el sistema. Y eso pasa mucho en la electrónica. A veces se queman los resistores o ciertas resistencias y hay que hacer algo. Una resistencia equivalente, ¿qué es algo equivalente? Quitar todas y poner una que haga el funcionamiento de las tres. Como en este caso, vamos a dibujar un circuito rápidamente. Tengo una batería. Recuerden que chiquitico es el más y grande es el menos. Vamos a hacer uno chiquitico de 2 resistencias. Digamos que aquí el voltaje son 20 voltios, no lo vamos a usar, pero voy a ponerlo. Y aquí va a estar la resistencia 1. Y aquí va a estar la resistencia 2. Pongamos 3. Y aquí está la resistencia 3. Recordemos que la resistencia se da en ohmios. Digamos que esta vale 2 ohmios, esta vale 3 ohmios y esta vale 5 ohmios. Bueno, está bien. Yo quiero quitar esas tres resistencias y hacer este circuito pequeño para reducir el tamaño de un artefacto, digamos. Más o menos. Quiero hacerlo así. En vez de tener 3 en serie, quiero tener solo una, ¿verdad? ¿Cómo haría para hacer eso? Bueno, quitamos esas 3 y ponemos una que haga el trabajo de esas 3 a la vez. Entonces, ¿cómo se hace la resistencia equivalente en un circuito en serie? Es facilísimo, ¿ven aquí? Es la sumatoria de todas. En este caso, la resistencia equivalente se calcula así. Este es el símbolo. Resistencia equivalente sería la sumatoria de R1 más R2 más R3. Y aquí es fácil, nada más sumamos 2 ohmios más 3 ohmios más 5 ohmios y esto me da 10. Quiere decir que yo puedo quitar esas 3 y poner una de 10 ohmios y eso hace el trabajo de las 3 anteriores. Y así se calcula la resistencia equivalente de un circuito en serie. Pura vida. Bueno, entonces en un circuito en serie la corriente es igual para todos y el voltaje de que me da la batería se divide en tantas resistencias yo tengo. Si las resistencias valen lo mismo, se divide en 3 partes iguales y si valen diferente, hay que calcularlo con la ecuación de la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a I por R. Y es muy fácil porque todas van a tener la misma corriente, ¿verdad? R1, R2 y R3 tienen la misma corriente, digamos que son 10 amperios. Y todas tienen un valor de resistencia, vea, 2 ohmios, 3 ohmios, 5 ohmios. Entonces yo le pongo para la R1, voltaje en la R1, la corriente, que es la misma para todos, y el valor de la resistencia, y yo sé qué voltaje le toca. Ahorita lo vamos a hacer en un análisis de un circuito en serie. Bueno, circuito en paralelo, ese era el más simple, serie. Ahora vamos con un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo es todo lo contrario a uno en serie. Así, es todo lo contrario. Si en un circuito en serie, ¿cuántos caminos tenía la corriente? Por ahí escucho la respuesta. Profe, tiene un solo camino. Muy bien. Entonces, en uno en paralelo, lo contrario, ¿qué sería? Tiene muchos caminos. Muy bien. En un circuito en serie, la corriente es la misma en todas las resistencias, porque solo hay un camino. En uno en paralelo, ¿qué sería? Todo lo contrario. La corriente es diferente en todas las resistencias porque hay varios caminos.
en el circuito en serie, ¿cómo era el voltaje? ¿Qué le pasaba al voltaje total que daba la batería? Se dividía en tantas resistencias yo tengo. Si tengo 3 resistencias, se divide en 3 partes. Pero en uno en paralelo sería todo lo contrario. El voltaje es igual para todos. El voltaje que hay en la batería es igual al que tienen todas las resistencias. Vamos a ver eso. Profe, ¿cómo sé que un circuito es en paralelo? Bueno, aquí va la corriente, ¿verdad? Digamos que va por aquí, sube más. Vean aquí, sube, 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 sube. Y llega a este punto y se divide y baja un poquito para acá y otro poquito sigue. Pero cuando sigue, otro poquito baja para acá y otro poquito sigue, pasa por esta resistencia, sigue, y la que venía de arriba, ve las que venían bajando, pues la corriente va para este lado, ¿verdad? Luego baja aquí la corriente, aquí baja la corriente, ahí sigue bajando, esta se une con esta se une con esta y sigue completa. ¿Ves? Se une aquí, luego se une y vuelve a entrar otra vez completa a la batería y sigue el proceso. Y aquí vemos que hay varias ramas, se le llama ramas a esto en física, en electrónica, donde se separa la corriente, que hay 1, 2, y donde se unen se le llaman nodo. Para que no se les olvide, hay nodos donde se separa la corriente y hay nodo donde se une la corriente, una zona nodal. Entonces ven ustedes, hay varios caminos. Si este puente, como yo les decía en días pasados, en el esquema en serie, ¿qué pasaba si se quemaba una de las resistencias, chicos? Se apagaba todo, ¿verdad? Entonces sale la corriente de aquí y viene y pasa por este puente y ahí no, ¿qué pasó? Se hubiera apagado todo si fuera en serie. Se cayó esa resistencia, ese puente, me voy para la otra y paso por este puente y sigo. ¿Ves? Hay 3 puentes. En aquella en esta hay 3 caminos, en el otro no habían tantos caminos. Esa es la diferencia. Características de un circuito en serie, en paralelo, perdón. Dice que la corriente total, como tiene varios caminos, se puede dividir en tantas resistencias yo tenga. Y véalo aquí. La corriente total es igual a la sumatoria de todas. En este caso, digamos que yo tengo una corriente de 30 amperios. Quiere decir que como hay varios caminos, ahí en el dibujo anterior, hay 3 caminos, se dividió en 3 partes. 10 amperios, 10 amperios, 10 amperios. Quiere decir que al sumarlas, I1 más I2 más I3, me da la corriente total. Caso que era diferente en el circuito en serie. En un circuito en serie la corriente era igual para todos. En un paralelo se divide. Y a la hora de sumarlas, tienen que dar la corriente total. A veces se divide en partes iguales, como les dije, si las resistencias son iguales, si no, en diferentes partes, pero al sumarlo da la corriente total. Y el voltaje es igual en la resistencia 1, igual en la resistencia 2, igual en la resistencia 3. El voltaje en 1, 2 y 3, en resistencia 1, 2 y 3 es el mismo. Es como las luces de la casa de ustedes, las luces de la casa mía, las luces de la casa del colegio. Hay 4 bombillos en el aula, digamos, todos encendidos. Si se quema un bombillo, se apagan los otros. ¿Verdad que no? Siguen funcionando. Si en su casa se quemó el bombillo del patio, allá, a la zona de atrás, se apagan todos los bombillos, el del cuarto suyo y de la cocina y de la sala, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. La corriente en nuestra casa es en paralelo. Hay muchos cables, hay muchos caminos que alimentan cada uno de los tomacorrientes y las de las luces. Imagínense que se quemara un bombillo y se apague hasta la refrigeradora. Sería espantoso, ¿verdad? Eso significaría que nuestra casa está hecha en serie, cosa que no existe. Porque imagínense que usted conecta los bombillos, la lavadora, el microondas, la refrigeradora, el tele, en un circuito en serie. El voltaje que le pasaba a uno en serie iba disminuyendo. No alcanzaría el voltaje para encender todo. Mientras que uno en paralelo, al tener tantos caminos, el voltaje es igual en todos. Por eso yo puedo encender la tele, el refri, el microondas, el coffee maker, las luces, y todas funcionan igual. Porque todos los tomacorrientes, tanto el de la lavadora, el de la refri, el microondas, el coffee maker y el tele,
donde usted conecta su celular, todos ellos nos dan 120 voltios, todos parejos, porque están en paralelo. Entonces por eso dice que el voltaje en la 1 es igual al voltaje en la 2 y es igual al voltaje en la 3 y es igual al voltaje que hay en la batería. Muy bien. Y igual que lo hicimos antes, también podemos calcular resistencias equivalentes. Solo que para calcular resistencias equivalentes se suman de forma inversa. Este es un toquecito mañoso. Ve, 1 entre resistencia equivalente. Entonces vamos a hacer un circuito, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Con la práctica se los voy a explicar, ¿ok? Se suman de forma inversa. Entonces, si la resistencia 1 vale 5 ohmios, entonces ¿qué hace 1? ¿Qué pone? Un quinto. Si la resistencia 2 vale 3 ohmios, entonces ¿qué pone? Más un tercio. Y así se calcula la resistencia equivalente en uno en paralelo. Se suman las resistencias, pero se suman de forma inversa. Un quinto más un tercio. ¿Cuánto daría eso? Vamos a hacerlo en la calculadora. Por eso tenemos cálculo. Un quinto más, perdón, ay, ya lo hice, es que es la carrera. Un quinto más un tercio. ¿Cuánto me dio eso? 8 quinceavos. 8 sobre 15. 8 sobre 15. Muy bien. Esa es la resistencia equivalente. Vieras que no. Yo pregunté por la resistencia equivalente. Y si usted se va a ver aquí, la ecuación me da el inverso de la resistencia equivalente. Y yo ocupo la resistencia equivalente, no el inverso. Entonces, usted cuando hace esa suma de inversos, usted a esto le tiene que dar vuelta. Entonces, si usted le da vuelta a esto, le da vuelta a esto. Ese símbolo es de darle vuelta. Entonces, aquí, esto quedaría 15 octavos. Esa sería la resistencia equivalente. Siempre hay que darle vuelta, chicos. Y a mí me gusta siempre trabajar todo en decimales. Sería 0,53, ¿verdad? No me trabajen en fracción, por favor. Siempre hagan eso. En uno paralelo hay que darle vuelta al final a la resistencia equivalente. 8 quinceavos, 15 octavos. Porque casi siempre todo el mundo lo deja sin darle vuelta y eso está mal. Y se puede arrastrar el error. Bueno, aquí tenemos un resumen rápido de los circuitos en serie. Vea, en un circuito en serie, ¿cómo se calcula la resistencia? ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente en un circuito en serie? Sumando la R1 más la R2 más la R3 y todas las que tenga. En uno en paralelo es sumarlos, pero de forma inversa, ¿ve? 1 entre R1, 1 entre R2, 1 entre R3. ¿Y qué había que hacerlo en el paralelo? Al final hay que darle vuelta, ¿ok? ¿Cómo es la corriente en un circuito en serie? Bueno, como en un circuito en serie solo tiene un camino, la corriente total es igual a la corriente que pasa en 1, igual a la corriente que pasa en 2, 3, 4 y 5, todas las que tenga. Pero y en uno en paralelo, la corriente tiene varios caminos. Por eso, al tener varios caminos, viene y se divide. Y a la hora de sumarlas, tiene que darme la corriente total. ¿Cómo es el voltaje en un circuito en serie? Recuerde que en un circuito en serie, como las lucecitas navideñas, entre más bombillos, menos alumbra. Si se quema uno, se apaga todo. Por eso el voltaje total se divide en tantas resistencias yo tenga. Y a la hora de sumarlas, me tiene que dar el voltaje total. Y en un circuito en paralelo, como tiene varios caminos, todos tienen un flujo de corriente propio, varios puentes, el voltaje no sufre variaciones. El voltaje en cada una de las resistencias es igual, como en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra casa, la corriente es un circuito ¿en qué? En paralelo. Por eso todos los tomacorrientes de todos los electrodomésticos tienen el mismo voltaje, que son 120. Pura vida. Eso era resumiendo la teoría anterior. Ahí les queda ese videito para que vean eso. Ahora sí, vamos a hacer un análisis de circuitos. Lo que llaman circuitos equivalentes. ¿Qué era algo equivalente? Vamos a agarrar todas las resistencias que me den y las vamos a convertir en solo una resistencia equivalente. Pero para esto hay que seguir varios pasos.
y ciertas reglas que las vimos anteriormente. En el transcurso de los años que he dado este tema, una de las formas que le ha gustado más a los estudiantes es que yo haga un cuadrito. Porque como son tantas variables, vean, hay que sacar resistencia equivalente, la corriente total, hay que ver cuál es la corriente en la resistencia 1, 2 y 3, hay que ver cuál es el voltaje total, que es lo más fácil, y vamos a ver cuál es el voltaje en cada una de las resistencias. Son un montón de variables, y tal vez uno ahí en la carrerilla o se desordena un poquillo, se le confunden. Entonces la forma más fácil de hacer un problema de circuito, ya sea en serie, paralelo o mixto, es haciendo un cuadro de variables. Un cuadro de variables. En este caso aquí tenemos un circuito en serie, que es el ejemplo 1. Bueno, aquí les puse que era un circuito en serie. Ustedes tendrían que saberlo con solo verlo. ¿Cómo saben que es en serie? Porque solo tiene un camino en la corriente, vea. No hay nada ahí atravesado en el medio. ¿Cuántas resistencias tiene? Tiene 3. Si yo les pregunto, ¿cuántas resistencias están en serie? 3. ¿Cuáles? La R1, 2 y 3. Y aquí tenemos los valores, véalo. Dice que R1 vale 10 ohmios. Voy a ponérselo aquí. Dice que R2 vale 15 ohmios. Vamos a ponerlo aquí. Y que R3 vale 7 ohmios. Muy bien. Y esto es el voltaje que me da la batería. Dice que la batería tiene un voltaje de 12 voltios. Pura vida. Muy bien. Ahí está. Entonces yo voy a preguntar varias cosas en este circuito en serie. A. Resistencia equivalente. B. La corriente total del circuito. C. La corriente para cada resistencia. D. El voltaje total. Y E. El valor del voltaje en cada resistencia. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo. Vamos a ver si puedo hacer un cuadrillo aquí. No me va a quedar muy bonito porque no tengo regla. Pero vamos a ver cómo nos va. En este cuadrito vamos a poner varias variables. Vamos a ver. Ven que no me dije, como les dije, no me va a quedar muy bonito. Vamos a ver. Líneas. Ok. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a poner aquí el valor de la resistencia. Voltaje y corriente. Esas son las tres variables de la ley de Ohm. El valor de la resistencia, el voltaje que tiene esa resistencia, el valor del voltaje de dicha resistencia y la corriente de esa resistencia. Ok, ¿cuántas resistencias son? 3. Entonces aquí va a ir la R1. Y aquí va a ir la R2 y la R3. Entonces hago un cuadrillo con la ley de Ohm. Resistencia, voltaje y corriente. Muy bien. Paso número 1, listo. Vean, no inventé nada. Nada más puse R de resistencia, V de voltaje y de corriente. Empiezo a llenar el cuadro con la información que me dieron. ¿Cuánto vale R1? 10 ohmios. Entonces aquí va a ir. Ponerle aquí un cuadrito más. Para saber cuál es cuál. Aquí va a ir R1, que vale 10 ohmios. R2 que vale 15 ohmios. Y R3 que vale, ¿cuánto? 7 ohmios. ¿Qué pasa si hay más resistencias? Ahí sigo para abajo la fila. Ahora sí. Muy bien. Dice que vamos a la teoría de un circuito en serie. En un circuito en serie, recordemos que como solo hay un camino, todas tienen el mismo voltaje, ¿verdad? Entonces, digo la misma corriente. Entonces vamos respondiendo aquí las preguntas. Resistencia equivalente total, vamos a calcularla. ¿Cómo se calculaba la resistencia equivalente total? Pues sumando todas. Resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente?
sumando R1 más R2 más R3, perdón, más R3. Vamos a ver cuánto da eso. Entonces la resistencia equivalente, ese es como el primer paso que hay que hacer, la resistencia equivalente, sumar 10 más 15 más 7. Aquí serían 25, 32. 32 ohmios. Esa sería la resistencia equivalente. Quiere decir que yo puedo quitar todas esas de ahí y poner un solo circuito con una resistencia de 32 ohmios. Ya tengo la pregunta de la resistencia equivalente lista. ¿Cuánto vale? 32 ohmios. Fácil, fácil, ¿verdad? La corriente total, ahorita la vamos a calcular. El voltaje total es de lo más fácil. ¿Cómo sé yo el voltaje total? Me fijo en la batería. El voltaje total son 12 voltios. El voltaje total no se calcula, usted lo ve en la batería, chicos. El voltaje total son 12 voltios, lo vemos en la batería. Entonces aquí hay 12 voltios. Ok. Vamos a calcular ahora la corriente total. Y total. Así se pone. La corriente total. Yo tengo algo que diga amperios por ahí. No tengo nada que diga amperios. Pero vamos a usar la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a I por R. ¿Cómo se despeja la corriente? Sería voltaje entre resistencia. Entonces la corriente total sería... Ajá, se me cerró esto. Voy a abrirlo. No sé qué fue lo que pasó. La corriente total sería dividir voltaje entre resistencia. Como es total, vamos a usar cosas totales. ¿Cuánto es el voltaje total, chicos, de este circuito? Por ahí escucho, profe, son 12 voltios, pura vida. Y tengo 3 resistencias, aquí solo tengo una. Hay que meter la resistencia equivalente total. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente total? 32 ohmios. Esto es súper importante. Sacar la corriente total. ¿A partir de qué? De la resistencia equivalente total y del voltaje total. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto sería 12 entre 32? Vamos a ver. 12 dividido entre 32 nos da un valor de 3 octavos, que eso viene siendo 0.38 amperios. 0,38 amperios. Y ahí tengo la corriente total de todo el circuito. Muy bien. Entonces ya tengo varias cosas. Vamos a ver arriba. Ya tengo la resistencia equivalente total, que es 32. Ya tengo el voltaje total, que es 12. La corriente total del circuito dice que son 0,38 amperios. ¿Que de dónde lo saqué? De la resistencia equivalente y el voltaje total. Si no nos sale. Ahora sí, ¿qué me falta? La corriente para cada resistencia. Hay que ver qué corriente hay en cada una de las resistencias. Recordemos que en un circuito en serie, la corriente se divide en tantas resistencias hay. En este caso no valen lo mismo las resistencias. Vea, una vale 10, otra vale 15 y otra vale 7. Pero la teoría me dice que todas tienen la misma corriente. ¿Cuánto sería la misma corriente? Sería 0,38. Por todas pasan 0,38 amperios en la 1, en la 2 0,38 amperios y en la 3 0,38 amperios. Esto se llenó con teoría. Vea qué fácil. Todas tienen la misma corriente. ¿Y el voltaje? Recordemos que en un circuito en serie el voltaje se divide en tantas resistencias tengo. Quiere decir que los 12 voltios de la batería se dividen en ¿cuántas partes? En 3. ¿Iguales? No. ¿Cuáles son? No sé. Hay que calcularlo. Pero para eso, en esta parte hay que usar la fórmula.
que dice que voltaje es igual a multiplicar la corriente por la resistencia. ¿Ve? Exactamente. Profe, ¿cómo se hace eso? Tiene la corriente, ve así, todas en R1 vale 0.38, en R2 0.38, en R3 0.38. ¿Y la resistencia, profe? Ahí está, vea, la R1 ¿cuánto vale? 10 ohmios, R2 15 ohmios, R3 7 ohmios. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos esas dos variables. Voy a hacerlo aquí chiquitico para que lo vean. Voltaje sería I por R 0,38 por 10. ¿Este otro cómo sería? Corriente 0,38, porque todos tienen la misma, amperios por 15. ¿Y este otro cómo sería? 0,38 amperios por 7. Y vamos a hacer eso. Yo redondeé mucho, 0,38 por 10. Me dio 3.8. 3,8 ¿qué? Voltios. Esa, en R1 hay 3.8 voltios. En R2, vamos a ver cuánto hay. Serían 15. 0,38 por 15 me da 5.7 voltios. Y en R3 es por 7. Vamos a ver. 0,38 por 7 me da 2,7. Redondeado. Y ahí tengo ya el problema listo. Ya tengo la resistencia equivalente total, la corriente total, el voltaje total lo vimos de la batería. La corriente en cada resistencia es igual a la corriente total que lo calculamos ahí. Y el voltaje, eso sí que es el trabajillo que hay que hacer para cada una, porque el voltaje se divide, hay que ver cuánto es. Aquí la comprobación para ver si el problema está bien es sumar esos tres voltajes. ¿Y cuánto tiene que darme? 12. Vamos a ver cuánto da. Vamos a ver. 3.8 más 5.7 más 2.7. Tiene que darme aproximado a 12. 12.2. ¿Está bien? Pura vida. Eso da 0.2 porque redondea mucho. A veces da 11.9. Ah, está perfecto. Buenísimo. Y ahí tenemos un análisis de un circuito en serie. ¿Ves? Aquí ya tenemos la corriente para cada resistencia, le sale el cuadro, y el voltaje para cada resistencia sale del cuadro, y lo otro se usa a partir de la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a I por R, y sacando la resistencia equivalente, que es sumar R1 más R2 y todas las que tenga ahí, infinitas. Primero se hace esto, segundo se hace esto, y luego se hace el cuadro. ¿Vieron qué fácil? Ahí les queda para que repasen paso por paso. Muy bien. Ahora vamos con un circuito en paralelo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que uno en serie, pero siguiendo la teoría en paralelo. Como les decía, todo es al revés. En un circuito en serie solo hay un camino. En uno en paralelo hay muchos caminos. En un circuito en serie la corriente es la misma para todas las resistencias porque solo hay un camino. En uno en paralelo la corriente no es la misma porque hay muchos caminos. En un circuito en serie el voltaje se divide. Si hay 12 se divide en 3 partes, 4 partes, 5 partes, 10 partes. Porque solo hay un camino, se va dividiendo el voltaje. En uno en paralelo, como hay muchos caminos, como en nuestra casa, todos los tomacorrientes y artefactos tienen un suministro igualito de voltaje. Todos tienen 120 voltios en la casa. Muy bien. Vamos a ver cómo se hace el análisis de un circuito en paralelo. Bueno, ahí está en el esquema, ¿verdad? Las resistencias, la 1 vale 10 ohmios. Ajá. La 2 vale 15 ohmios. Y la 3 vale 7 ohmios. Mira, profe, son los mismos valores. Sí, son los mismos, pero acomodados de diferente forma. Los de arriba están en serie, estos están en paralelo. Vamos a ver la diferencia. Dice, calcule la resistencia equivalente total. Vamos un poco más ordenados aquí. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente en un circuito en paralelo? Se sumaban inversas. 1 entre resistencia equivalente era sumar. Era sumar 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1
entre R3. Ah, buenísimo. Hagámoslo, a ver. ¿Cómo sería? Entonces sería la resistencia equivalente, 1 entre resistencia equivalente sería un décimo más un quinceavo, porque es de 10 y 15, 1 entre 10, 1 entre 15, más 1 entre 7, un séptimo. Y hacemos eso en nuestra calculadora. Vamos a ver cuánto da. Entonces sería, aquí en la cosita de fracción, un décimo más un qué, 1 entre 15, vayan siguiendo los pasos, dividido entre, ay juepuñis, algo hice mal, ajá, más 1 entre 7. Muy bien, un décimo más un quinceavo más un séptimo, eso me da 0.1342. Este lapicero me está tirando mucha tinta, hay que hacerle punta, vamos a hacerle punta, ahí está. Entonces sería 13 sobre 42 ohmios. Eso hasta ahí quedó. ¿Se acuerdan qué había que hacer? Había que darle vuelta, porque yo quiero la resistencia equivalente. Y esto me da el inverso. Entonces yo le doy vuelta y ya tengo la respuesta que yo quiero. Serían 42 entre 13 ohmios. Que eso en decimales, vamos a darle vuelta a esto. Para darle vuelta uno aprieta aquí. Al que trae un menos 1, ¿dónde está? Vamos a ver. Aquí, este. Point. 4213, ¿ven? Y esos son 3.23. 3,23 ohmios. Esa es la resistencia equivalente, chicos. Quiere decir que como en el caso anterior, yo puedo quitar esas tres y poner una de 3.23 y hace el mismo trabajo. Resistencia equivalente, lista. La B, la corriente total. Bueno, la corriente total hay que ver aquí. Primero hay que ver que el voltaje total que nos dieron son 12 voltios. ¿Cuánto es el voltaje total aquí entonces? Vamos a ponerlo por aquí. Son 12 voltios. Esa debería ir más arriba, ¿verdad? Para la práctica siguiente se los pongo de primero, para que haya un orden más fácil. 12 voltios. ¿Cómo supe eso? Y me fijo en la batería. Esta batería tiene 12 voltios. Ella es la que suministra el voltaje para que genere corriente eléctrica. ¿Cómo calculo la corriente total? Bueno, con la ley de Ohm. Vamos a hacerlo con azul, que dice que voltaje es igual a I por R. Entonces la corriente sería, corriente total, ¿cómo se calcula? Este paso es fundamental. Sería el voltaje total dividido entre la resistencia equivalente total, como lo hicimos anteriormente. Aquí estoy haciendo lo más bonito. ¿Cuánto es el voltaje total, chiquillos? Por ahí escucho, en la batería se fija uno, ¿cuánto dice? Ah, profe, 12 voltios. Muy bien. ¿Y la resistencia equivalente total de todo eso? ¿Cuánto sería? Se suman todas de forma inversa y me da 3.23, dándole vuelta. 3,23 ohmios. Y hacemos eso en la calculadora. Vamos a ver cuánto da. Yo sé que más de uno va a llegar y suma eso así. 10 más 5 más 7, como si fuera en serie. No, es en paralelo. Se suman inversos, un décimo, un quinceavo, un séptimo, y el resultado se le da vuelta. Ese es el que usamos. Ok. No sean simples. Trabajen un poquillo. 12 dividido entre 3.23, eso nos da 3,72, bien redondeadito. 3,72 amperios, chicos, chicas. Y ahí tengo la corriente total. Qué bueno. Muy bien. Yo tengo la corriente total. Y lo que sigue es, ¿qué sigue? Hay que hacer un cuadro después de eso, porque preguntan, la corriente para cada resistencia. Son 3 corrientes, porque hay 3 resistencias. Y luego preguntan por el voltaje en cada resistencia. Son 3 voltajes.
Entonces serían 6 valores. Y a veces uno se confunde un poquillo. Entonces vamos a hacer un cuadrito igual al que hicimos antes. Voy a hacerlo aquí a la par. Voy a hacerlo a mano alzada. Entonces aquí va a ir el valor de las resistencias. Ajá. El valor de las resistencias. Aquí el valor del voltaje y el valor de la corriente. No importa el orden, ¿ok? Entonces aquí va a ir la R1. Para arreglar un poquito más. Tengo que mejorar este cuadro para que a ustedes no les cueste. Entonces aquí va a ir R1, R2. Siempre la R3 pongo un B. No sé por qué será. Y R3. Muy bien. ¿Cuánto vale R1? R1 vale 10 ohmios. Vean, no estoy inventando nada, ¿verdad? ¿Cuánto vale R2? 15 ohmios. ¿Cuánto vale R3? 7 ohmios. Vamos a hacer las rayitas del cuadro. No tiene que estar hecho lindísimo, ¿verdad? Nada más que nos sirva para acomodar nuestra información y principalmente acomodar nuestras ideas, porque son muchos datos que hay que manejar y un poco de teoría, y con el cuadro nos va a ayudar a simplificar. El cuadro no hay que inventar nada, poner resistencia, voltaje y corriente, cuánto vale R1, ¿verdad? Cuánto vale R2 y cuánto vale R3. Ese dato yo se los doy a ustedes. Entonces vamos a empezar. Empecemos con el cuadro, con la teoría. En un circuito en paralelo, ¿qué es lo que es igual para todas? Como en nuestra casa. En paralelo, acuérdese de la casa. Todos los tomacorrientes nos dan 120 voltios. Acuérdese de eso. En todos los tomacorrientes de nuestra casa dan el mismo voltaje. Usted puede agarrar el microondas y llevárselo para el cuarto y lo conecta ahí para hacer palomitas en la noche. ¿Funciona ahí en el cuarto? Claro que sí, porque el voltaje del tomacorrientes de su cuarto y el de la cocina donde está el microondas da lo mismo. Usted puede llevarse la refrigeradora y conectarla en el patio por si hace una fiesta ahí para ponerlos frescos, que el tomacorriente del patio le va a servir igual que el de la cocina para la refri, porque le da 120 voltios. Usted puede agarrar la lavadora y traérsela del patio de pilas y ponerla en la sala si quiere, para ver la novela ahí con el televisor y la lavadora a la par, que funciona igual en el patio de pilas y en la sala, porque el tomacorriente da el mismo voltaje. En la casita el voltaje es igual para todos, y es el voltaje que me da el ICE. ¿Cuánto es el voltaje que me da el ICE para la casa? 120 voltios. En este ejemplo, paralelo, la casa, ¿qué voltaje me da la batería? 12 voltios. Entonces quiere decir que todas las resistencias tienen el mismo voltaje. ¿Cuánto el de la batería? ¿Cuánto? 12 voltios. En R1 hay 12 voltios, en R2 hay 12 voltios, en R3 hay 12 voltios. Ahí está. Eso estuvo facilísimo. En uno en serie, ¿qué era lo que era igual para todas? La corriente. ¿Ves? Y hubo que calcularla. En este caso, el voltaje es igual para todos y no hubo que calcularlo. Ahora sí, vamos con la corriente eléctrica. En uno en serie, la corriente era igual para todos, porque era igual a la corriente total, porque solo había un camino. Pero lamentablemente en uno en paralelo, no, lamentablemente no, gracias a Dios, porque si no sería un desastre en la casa, ¿verdad? Recuerden, se apaga un bombillo en la casa, los otros siguen funcionando, porque están paralelos. ¿Cómo sería la corriente en uno en paralelo? Vamos al resumen. En uno en paralelo dice que la corriente es la sumatoria de todas. Quiere decir que la corriente total se divide. Quiere decir que la corriente total en este circuito dice que vale 3,72. Esos 3,72 amperios tienen que dividirse en 3 partes. ¿Cómo lo haría? Pues con una ecuación. Vamos a calcularlo con la ley de Ohm, que dice que, ¿cómo se calcula la corriente? Corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Vieron? En el circuito en serie yo usé la fórmula para calcular el voltaje.
En este paralelo yo voy a usar la fórmula para calcular la corriente. Y lo voy a hacer aquí chiquitico, rápido. Corriente sería voltaje entre resistencia, que sería 12 entre 10. Vamos a ver cuánto da. En el otro sería, la corriente para él sería 12 entre 15. Recuerden que todos tienen la misma voltaje. Y en esta R3 sería 12 voltios entre 7. Vamos a ver cuánto da eso en la cálculo. Vamos a ver. Entonces sería 12 dividido entre 10 nos da 1.2. 1,2 ¿qué? Amperios. Esa es la corriente que hay en la resistencia 1. Ahora vamos con la corriente en la resistencia 2, que sería 12. Si algún día puedo mover esto aquí. Ajá. 12 entre, ¿cuánto dice ahí, chicos? 15. Eso nos da 0.8 amperios. Buenísimo. Y vamos a hacer la última, que serían 12 dividido entre, ¿cuánto dice por ahí? 7 ohmios. Y eso nos da 1,7 o 1,71, como quieran. 1,7 amperios. Y ya terminé. En el cuadro ya puedo visualizar en el cuadro la corriente en cada resistencia, el voltaje en cada resistencia, cuánto es el valor de las resistencias. Y anteriormente a eso hay que calcular siempre la resistencia equivalente y la corriente total. El voltaje total siempre lo van a tener a mano. Profe, ¿cómo comprueba uno que está bueno? Sumando todas las corrientes. Sumemos 1.2 más 0.8 más 1.7. Vamos a ver ustedes qué me dicen cuánto da en sus calculadoras. Pónganlas a trabajar. Entonces sería 1.2 más 0.8 más 1,7. Eso nos da 3,7. 3,7 amperios. ¿Y cuánto era la corriente total? Vamos a ver arriba cuando la calculamos. 3,72. Perfecto. La comprobación está lista. Para comprobar si un circuito en serie está bueno, en paralelo, sumo las corrientes. Para comprobar si un circuito en serie está bueno, sumo los voltajes. Y tiene que darme el voltaje total. Aquí sumado me tiene que dar 12 voltios. Muy bien, chicos. Les recomiendo que vean el video, vayan a las clases, lleven en la GTA y vamos a reforzar. Pero aquí paso a paso pueden ir haciendo un circuito en serie y uno en paralelo, ¿verdad? Ahí tienen los ejemplos, paso a paso, repásenlo. Y para consultas por los medios oficiales. Bueno, muchas gracias chicos, nos vemos en la próxima lección.